Bienvenidos a Nocturnal. ¿Es posible transformar un país cuando las reglas del juego siguen siendo las mismas? ¿Es posible realizar una revolución desde la Casa de Nariño? El gobierno del cambio, encabezado por Gustavo Petro desde 2022, representa el primer intento real en la historia contemporánea de Colombia de implementar transformaciones estructurales desde una coalición de izquierda. Sin embargo, este proyecto emergió dentro de un sistema político altamente institucionalizado, tradicionalista y permeado por dinámicas históricas de oposición conservadora, alta mediatización del conflicto político y estructuras heredadas del neoliberalismo institucional. El problema concretamente es hasta qué punto la oposición política, en particular el centro democrático, las élites tradicionales y los conglomerados mediáticos, ha limitado o condicionado las posibilidades reales del cambio prometido. ¿Puede un gobierno de cambio estructural, como el liderado por Gustavo Petro del 2022 al 2026, bajo la coalición del Pacto Histórico, impulsar transformaciones profundas cuando la oposición política, los medios hegemónicos y las instituciones heredadas operan bajo las mismas reglas del juego de siempre? ¿Hasta dónde la oposición, principalmente el Centro Democrático y otros sectores conservadores y tradicionales, ha funcionado como control democrático legítimo y cuándo ha operado como bloqueo sistemático al cambio? El gobierno de Petro llegó con una promesa clara: democratizar el Estado y reformar las instituciones. Pero el Congreso, fragmentado, tradicional y estructurado bajo lógicas de élite, se convirtió en el principal escenario de disputa. Según El País, durante el primer periodo legislativo se radicaron solo 1.011 proyectos, pero solo 7 se aprobaron, es decir, el 0,06%. Este estancamiento legislativo muestra un bloqueo estructural a las reformas del gobierno: laboral, salud, justicia, social, transición energética. Como argumenta Alejo Vargas, la gobernabilidad depende del equilibrio entre Estado, partidos y actores sociales, equilibrio que aquí se rompió. Además, el gobierno sufrió múltiples crisis internas, cambios constantes de ministros, fracturas con el Partido Liberal y Conservador y el colapso de la coalición inicial. Esto debilitó la capacidad de negociación. La reforma a la salud, tras meses de debate, las alianzas rotas y lo empresarial, terminó hundiéndose. El Congreso no es solo un espacio de liberación, es un campo de poder donde las élites tradicionales han logrado mantener una especie de blindaje institucional. El gobierno quiso transformar el Estado, pero se encontró con un Estado que no quería ser transformado. Los medios de comunicación privados ejercen un papel más que central en la construcción de la opinión pública. La concentración mediática, como señala el CEIPA, genera altos riesgos en la agenda ideológica. Durante el gobierno Petro, los medios tradicionales han actuado como un actor opositor de facto mediante 3 estrategias. Veamos. Se tiene un enfoque selectivo en ciertos escándalos. Ese énfasis contribuye claramente a polarizar la discusión y a posicionar la crisis como centro de la opinión pública. Se tiene también una lectura económica negativa del gobierno. En esa línea, se refuerza la percepción de inviabilidad ideológica en su fondo más que en lo material realmente. A pesar de esto, el gobierno también percibe toda crítica como oposición a la administración, como se puede evidenciar en la siguiente entrevista. Y el poder hay 2 formas de utilizarlo. ¿Usted cree que lo utiliza para bien o para mal? El poder no lo tengo yo. ¿No? Es diferente. Es quien no tiene, maldita sea, si usted no tiene el poder en Colombia, Pues, entonces ¿quién? pues, tiene el poder acá? Pues tus amigos. Ok, ellos tienen el poder Claro, y lo quieren sacar. Hay una persecución. Los dueños del dinero, pues le hace usted el tiempo todos los días, o RCN y Caracol, y ya se da cuenta. Pues hay que ir a ver RTBC para sentir que todo está bien. ¿O qué? Lo que diga Holman es lo que es. O mis redes. Petro, pese a esto, ha respondido señalando que los medios fabrican crisis. En entrevistas recientes se ha privilegiado entonces que los medios internacionales priman sobre los medios nacionales. El discurso mediático crea una oposición simbólica muy poderosa. Este legitima el bloqueo congresional, genera temor sobre las reformas. Aquí la palabra reforma da miedo en Colombia. Y este moldea a sí mismo las percepciones de riesgo. La oposición mediática aquí no solo informa, sino que configura el cambio político, transforma reformas en amenazas y por supuesto que convierte tensiones técnicas en crisis claramente morales. La historia del gobierno del cambio es también la historia de un país que intenta reinventarse mientras arrastra sus viejos miedos. La oposición institucional, partidista y mediática no es solo un obstáculo, es el escenario donde la disputa está en el sentido del mismo cambio.
Cambiar nunca ha sido fácil, y mucho menos cuando el cambio toca intereses tradicionales. Pero también es cierto que parte del círculo cercano del propio presidente, incluyendo figuras provenientes del 1% económico y político tradicional, reproduce lógicas de élite que no desaparecen por la sola voluntad transformadora. La transición del poder en ese contexto oscila entre lo estructural y lo performativo, entre la persona de ruptura y la escenificación pública de un cambio que a veces parece más teatral que real. Esta ambigüedad revela que el conflicto político no destruye la democracia, la mantiene viva, pero también muestra que el cambio, para ser verdadero, requiere algo más que discursos y gestos simbólicos. El cambio no se impone, se construye entre todas las voces, incluyendo las que se oponen y también aquellas que, aun siendo aliadas, siguen ancladas en los privilegios de siempre.